Lo que hoy usted está enfrentando es temporal. Su vida en general es temporal. Todo lo que está en esta tierra es temporal. El cielo y la tierra pasará porque es algo temporal. Pero la palabra, Cristo, la palabra, permanecerá para siempre. Entonces, cuando pedimos por algo temporal, tenemos que partir de lo espiritual y de lo eterno. Lo eterno determina lo temporal. La Biblia dice que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, a partir de quién soy en Cristo, se ora. A partir de quién soy en Cristo, se vive. A partir de quién soy en Cristo, se transita esta vida temporal. Y entonces lo temporal pasa a experimentar la manifestación de Cristo a través de sus hijos. Pero es difícil, es complicado. Y nos equivocamos cuando ponemos los ojos en lo temporal y clamamos desde necesidades que creemos que tenemos, cuando en realidad en Cristo ya fueron suplidas. Está bien, hoy tu cuerpo está afectada por esa enfermedad. Eso es temporal, circunstancial. Pero en la eternidad dice el texto en Isaías que por sus llagas ya fuimos curados. Entonces tú recurres a lo verdadero. ¿Y qué es lo verdadero? Lo eterno. ¿Qué es lo circunstancial? Lo que te está pasando hoy. Y cuando tú crees en la verdad, que es lo eterno, la verdad modifica lo circunstancial, modifica lo temporal, que es lo que te está pasando. Pero cuando oras, no oras desde la desesperación. Cuando buscas el milagro, no lo buscas desde la ansiedad, sino que oras desde el reposo. Oras desde la suficiencia que el Señor te da de saber que todo en Él ya está hecho y que lo que te acontece hoy es simplemente para que tu alma pueda experimentar un gobierno de Cristo y tu vida pueda entender y ver lo que todavía no está entendiendo y viendo de lo eterno, de lo divino, de lo celestial. Y cuando uno enfoca la vida con esos parámetros, uno lo está haciendo, amados, lo está haciendo en el plano correcto, lo está haciendo escrituralmente, lo está haciendo cristocéntricamente. Amén. Y entonces el diablo no te puede engañar, porque Satanás establece trampas. Y sabe que las grandes trampas que Satanás establece para engañar al pueblo de Dios no tiene que ver tanto con lo sobrenatural, tanto con los ataques diabólicos y manifestaciones, que las hay, pero quiero decirte que en el ámbito de esa confrontación de lo sobrenatural es imposible que el diablo compita con Cristo. Es lo mismo que a usted se le levante una hormiga y que le diga a usted, vení, vamos a pelear. No hay parámetro de referencia entre la hormiga y un ser humano. Quiero decirte que no hay parámetro de referencia entre el diablo y Jesucristo. Jesucristo es el eterno, el gran vencedor, el Rey de reyes y Señor de señores. Es el creador increado, el que siempre estuvo. Satanás es una criatura, él fue creado un día, tiene su origen, tiene sus limitaciones, aunque tiene poderes angelicales, pero tiene limitaciones. Así que en la confrontación es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Y es por eso que el Señor te usa manifestando a Cristo en tu vida para liberación, para sanidad, para transformación. Amén. Ahora bien, por otro lado, aparece el diablo no en el ámbito de la confrontación sobrenatural de poderes y de cosas que se mueven en la casa ¿vieron? Sino que aparece en el ámbito del engaño. Y ahí él es muy astuto. Y es donde nosotros tenemos que tener todas las antenitas bien paradas
y aprender de la Biblia, de las Escrituras, cómo Satanás quiere engañar al pueblo y cuáles son las trampas que Satanás tiene para que usted y yo no avancemos en el diseño de Dios. Y eso es lo que tenemos que tener bien en claro, porque por ahí pasa la verdadera batalla, que muchas veces no la consideramos y es por eso que la estamos perdiendo. Hay muchos cristianos que no consideran este aspecto del ataque satánico y solamente lo llevan al ámbito de lo sobrenatural, pero esto no lo consideran. Y aunque se la pasan reprendiendo y liberando, están siendo engañados con astucias. Y quiero llevarte a que leamos 2 Corintios 11:3. Hoy vamos a dar la segunda parte de la reflexión que hemos titulado Las trampas de Satanás. La semana pasada, en el culto de la mañana, estuvo el pastor Adrián Armoa compartiendo la primera parte. Así que ahora vamos a ver la segunda parte en las 3 reuniones. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 11:3. Dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corintios y nos dice a nosotros hoy, pero temo, dice, mi temor es que no es tanto de lo sobrenatural del diablo contra ustedes, sino, dice, pero temo que como la serpiente, está hablando de la primera manifestación de Satanás frente al ser humano en el Edén, cuando aparece en forma de serpiente. Como la serpiente con su astucia, acá despliega algo que es bien satánico, la astucia, ¿sí? Astucia para engañar, astucia con fines egoístas. Por eso la gente astuta para bien propio está siguiendo un modelo que no es divino. Satanás era astuto y es astuto, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos. Hablando de los sentidos, ¿cuáles son los sentidos? Son 5, ¿no? Vista, olfato, tacto, gusto, olor. Miren, los sentidos nos determinan el conocimiento del mundo real, del mundo natural, del mundo material. Porque veo, sé que ustedes están acá, ¿sí? Porque escucho, puedo percibir lo que otro me está diciendo. Los sentidos me conectan a la vida natural. ¿Se acuerdan un texto que dice la palabra que vivimos por fe y no por vista? Cuando dice por fe, habla de lo espiritual. Cuando dice por vista, habla de los sentidos y habla de lo natural. Nosotros tenemos que aprender a vivir en lo espiritual, por fe, para determinar las buenas consecuencias de lo espiritual a lo natural y no movernos por vista. Pero acá dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Toda tu vida en el ámbito de lo natural debe estar cautivado al gobierno de Cristo. Tenés que aprender a ver este mundo con la cosmovisión de Cristo. Tenés que aprender a hablar en este mundo con el lenguaje de Cristo. Tenés que aprender a escuchar las noticias y lo que sucede en este mundo con el filtro escritural que revela a Cristo. Cuando hacemos eso, todo nuestro ser, mente, sentimientos, voluntad, toda nuestra alma y nuestro cuerpo está gobernado por la vida de Cristo. Pero ahí viene la trampa de Satanás. Satanás quiere hacernos desviar nuestro sentido, nuestra alma, hacernos desviar del gobierno de Cristo para que miremos aquello que nos va a distraer,
aquello que nos va a sacar el foco de la centralidad de Jesús. Por eso, como decía el pastor Adrián la semana pasada, la trampa de Satanás es desviar la mirada de Jesús. Fue lo que hizo con Eva. Le puso en duda el carácter de Dios y le puso en duda lo que Dios había hecho y le hizo enfocarse en ese fruto que le estaba prohibido. Y dice que Eva vio que ese fruto era agradable y bueno para comer. Su sentido, su alma. El alma se maneja por los sentidos. ¿Se acuerda la frase que dice ver para creer? Eso es muy almático. ¿Sí? Yo tengo que ver primero, entonces creo. O sea, mi alma depende de ver para creer. Mi alma depende de que sea lógico para aceptarlo. Sin embargo, la fe dice, creo primero y veo después el resultado de lo que creo. La fe es la certeza de lo que se espera. Eso está hablando convicción, está hablando del espíritu. Pero el diablo va a venir con sutileza a sacar los ojos de Cristo y de una vida en el espíritu para que tus sentidos sean extraviados y que tu alma apunte a lo circunstancial. Sacar la mirada plena de Jesús. Él no viene a destruir este mundo, Él no viene a negar totalmente a Jesús, Él viene a sacar tus ojos de Jesús para que aunque en parte consideres a Cristo, la otra parte no sea Cristo. Y esa otra parte que ya no es Cristo es la parte que te lleva al engaño. Hoy como iglesia, en general se está viviendo un evangelio donde tiene una parte de Cristo y otra parte que no es Cristo. Y al vivir un evangelio de esa manera, un evangelio diluido en lo humano, en lo religioso, en lo egocéntrico, Cristo y algo más, allí el diablo está teniendo éxito en las trampas que ha colocado. La semana pasada el pastor Adrián hablaba de la primer trampa, que era la llamada del yo espiritual. Es la autosuficiencia disfrazada de fe. Se comienza bien, se comienza dependiendo del Señor, pero después se termina creyéndose que uno ya lo sabe, que uno ya lo puede, y entonces todo lo que uno hace como cristiano ya está basado en esa suficiencia. Y hago muchas cosas para Dios, pero sin tener una rendición diaria a ese Dios que digo servir. Entonces, ¿qué hizo Satanás allí? Sacó del centro de tu vida a Jesús y volvió a colocar ¿a quién? Al yo. Y te engañó, y ahora la persona vive haciendo cosas y trabajando para Dios, creyendo que así está bien, pero saliendo del descanso, saliendo de la plenitud de Cristo y viviendo un evangelio en el esfuerzo donde el centro es la misma persona. Levantá la mano y decí conmigo, querido Espíritu Santo, abrí mis ojos para ver a Jesús siempre, no moverme por sentidos distraídos, sino por sentidos cautivados por tu gobierno. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén. Vamos a la segunda trampa. La segunda trampa vamos a llamarla la trampa religiosa. ¿Cuál es la trampa religiosa? Es esa trampa que Satanás, toda esta trampa es aplicada por el diablo a los hijos de Dios. ¿Sí? Esto él no aplica con el mundo. En el mundo hay posesión demoníaca, en el mundo hay directamente un gobierno, porque estaban bajo la potestad de las tinieblas. Están bajo la potestad de la tiniebla, dice la Biblia.
Pero a vos y a mí, que hemos recibido a Cristo, Él nos rescató de esa potestad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahora el diablo quiere a los que están en el reino de su Hijo, donde ya no puede en tu vida operar de la manera en que lo hacía antes, porque ahora Cristo vive en ti, pero Él aplica estas reglas engañosas, estas trampas engañosas, para que estando en el reino de su amado Hijo, el que esté ahí no disfrute ahí al Hijo y no disfrute la plenitud que tiene en el Hijo. ¿Me está entendiendo lo que digo? La segunda trampa, entonces, la trampa llamada religiosa. ¿Cuál es esa trampa? Presentar al cristiano un Cristo parcial. Acordate de esto. La trampa religiosa es un Cristo parcial. Cristo hizo algo, pero yo debo hacer lo que falta. Cristo me salvó por gracia, pero ahora yo tengo que cuidar mi salvación porque si no la voy a perder. Y tengo que cuidar con esfuerzo, con trabajo, con cosas que tengo que hacer para no perder la salvación. Entonces un Cristo parcial que por un lado me salvó, pero que por otro lado yo tengo que hacer lo mío para Él. Suena muy bien, suena muy interesante, pero está presentando un Cristo parcial que no es el Cristo escritural, el Cristo bíblico. Y si a alguno de ustedes le llama la atención lo que le estoy diciendo y esto le genera a partir de hoy una serie de preguntas, gloria a Dios, esa era la intención. Tenemos que aprender a ver un Cristo total y suficiente, no un Cristo parcial. Y fíjate lo que dice en Colosenses, capítulo 2, versículo 8 al 10. Colosenses 2, 8 al 10. Fíjate lo que dice. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Acá está hablando que el diablo engaña a través de filosofías y sutilezas. ¿Qué son estos? Según la tradición de los hombres, enseñanzas humanas, no que vienen del cielo, no que vienen de Dios, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Acá está diciendo el apóstol Pablo, tengan cuidado con esas enseñanzas que él las llama acá filosofías y huecas sutilezas, que tienen como centro tradiciones humanas, basados en rudimentos de este mundo, en cuestiones temporales y humanas. Y él dice, eso no va. Porque en Él, en Cristo, habita la plenitud de la deidad. Está diciendo, toda filosofía, toda enseñanza religiosa que presenta un Cristo parcial, que necesita de parte nuestra un hacer complementario, no pertenece al Cristo en el cual, estando en la tierra, habitaba plenamente la deidad y que nos hizo completos, sino que son tradiciones humanas, rudimentos del mundo. ¿Se está entendiendo? Cuando el creyente, cuando usted o yo no entendemos que todo lo que necesitamos ya está en Cristo, ya está en Cristo, caeremos en estas tradiciones y en estos rudimentos del mundo, buscando fuera de Cristo algo que pensamos que nos hace falta. Vamos a ver algunos ejemplos para que usted entienda mejor esta trampa de Satanás. Hay algunos que tienen a Cristo como Salvador, pero no lo tienen como Señor.
y hay un Cristo parcial allí. Un joven, por ejemplo, entrega su vida a Cristo agradecido porque el Señor le perdonó sus pecados, pero sigue viviendo guiado por sus deseos, sin rendir sus decisiones al señorío de Cristo. Ese joven o ese adulto quiere a Cristo como un rescatador, como un salvador, pero no lo acepta como un gobernador. Ese joven está viviendo religiosidad. Esa persona está viviendo religiosidad porque por un lado le tiene a Cristo como Salvador, pero no lo tiene como Señor. Entonces hay un Cristo parcial. Y muchas veces para calmar su conciencia practica la religión. Viene a una reunión, asiste a esto, lo tiene como Salvador, como alguien que le rescató, pero no rinde su vida para que Cristo sea su gobernador. Y tenemos que entender lo que dice Romanos 14:9, porque Cristo murió y resucitó. Escuche, amada iglesia, escuche Romanos 14:9, porque Cristo murió y resucitó para ser Señor. A ver, levantad la mano y decir conmigo, la verdad es que Cristo es Señor, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Él es Señor de todos los que murieron en Cristo. Amén. Allí ya no hay más pelea contra el pecado. Pero Él quiere ser Señor de aquellos que reciben a Cristo y están vivos. ¿Cuántos vivos están aquí? En el sentido de que tienen vida. ¿Cuántos dicen amén? A ver, levanta la mano. Ahora decid conmigo, Cristo no solo es mi Salvador, Él es mi Señor. Dale un fuerte aplauso. Amén. Religiosidad es cuando vivo a un Cristo parcial. Repito, la persona que vive a Cristo solamente como Salvador, pero no está rendido, practica una religión y está preso de una de las trampas del diablo. Otro ejemplo, Cristo como ejemplo, pero no como sustituto. Lo tengo a Cristo como ejemplo, pero no es sustituto. A ver, pastor, ¿qué significa esto? Un creyente dice, yo quiero ser como Jesús, pero lo intenta por su propia fuerza. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? A ver, que levanten la mano los que quieren ser como Jesús. Gloria a Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo estás intentando? Cuando vos lo intentás por tu propia fuerza, Cristo es tu ejemplo, pero no tu sustituto. La verdad escritural, la verdad del Evangelio, fuera de la trampa de Satanás, es que vos tenés que ser como Jesús, pero a partir de compartir la vida de Cristo que está en ti y que Él te gobierne para que Él se manifieste. Vos no podés pensar, y yo estoy seguro que cuando lo intentaste te diste cuenta, que con tus fuerzas, con tus capacidades vas a ser como Jesús. Decir conmigo, es imposible. Es imposible que el pecador sea como el santo. El santo es el que santifica. El santo es el que debe gobernar. El santo, Jesús, es el que debe expresarse a través de mi vida. Y entonces yo no voy a ser solamente alguien que desee que Jesús sea mi ejemplo, sino que voy a vivir y a manifestar su vida, pero como resultado no de imitarlo yo, sino de que su propia vida gobierne la mía. Y eso es muy distinto. ¿Cuántos dicen amén? Es muy distinto, es muy distinto. Yo recuerdo, hay autos, mi papá fue mecánico por muchos años y a veces a una camioneta que vos le mirabas externamente, decía, bueno, esta es una Ford F100, pero consiguiendo los permisos correspondientes le cambiaban de motor y le ponían un motor de otro vehículo mucho más potente, mucho más fuerte, mucho más veloz. Entonces cuando en el asfalto vos veías la camioneta, ¿qué vos decías?
una F100. Pero adentro, no sé, tenía un motor tremendo que era mucho más poderoso que el original. Y entonces todos quedaban asombrados. Decían, ¿qué le pasa a esta camioneta? Mira la fuerza que tiene, mira cómo se mueve, mira la velocidad que va. Hermano querido, vos ya no te movés con tu motorcito, el del Fiat 600 que vos tenías. Ahora tenés un Audi, tenés una Ferrari dentro tuyo, es Cristo. La trampa de Satanás es que como Fiat 600 tratemos de funcionar como una Ferrari. Decir conmigo, es imposible. Vamos a rendir ese motorcito viejo y vamos a recibir la vida nueva, plena de Cristo en gobierno sobre nosotros. La trampa de la religiosidad es, repito, tenerlo a Cristo como ejemplo, pero no como sustituto. Cristo no vino a mostrarnos cómo vivir mejor, sino que vino a vivir su vida en nosotros. Escuche esta frase que es tremenda. Yo no sé si usted capta en las prédicas frases. Yo trato de darle frases, le pido al Señor frases, porque en las frases, como en los textos bíblicos, frases que tienen respaldo bíblico, van a quedar en su mente primero y eso se va a trasladar a su espíritu por revelación, lo que Dios está diciendo. Y quiero decirte nuevamente, Cristo no vino a mostrarnos cómo vivir. Vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer ello, vos tenés que cambiar acá. Él no vino a mostrarnos cómo vivir. Él vino a vivir su vida en nosotros. Por eso no es el tiempo del esfuerzo, sino que es el tiempo de la rendición. Y cuando vos te rendís a Jesús, Él vive la vida a través de ti. Gloria a Dios. Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Otra trampa, otro ejemplo de esta trampa religiosa de presentar a un Cristo parcial. Cristo que me perdona, pero no que me transforma. Hay muchos cristianos que han caído en esta trampa. Tener un Cristo que le perdona, pero no que le transforma. ¿Qué significa? ¿Cómo se aplica este ejemplo? Personas que tienen originalmente en su yo un carácter iracundo, colérico, mal hablado, así vino del mundo. Y cada tanto se equivoca y le pide perdón a Dios, pero no busca ser transformado por Dios. Ese cristiano, ese hijo, esa hija de Dios, cayó en la trampa de Satanás. Vive una vida parcial, porque lo tiene como perdonador. Sí, Dios te perdona. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén? Pero también la Biblia dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El Señor no solamente vino a perdonarte, Él vino a transformarte. Y si tu vida se desarrolla año tras año en el ámbito solamente de buscar y recibir el perdón, pero no la transformación, estás viviendo una vida en la trampa religiosa. Tenés a un Cristo parcial, el Cristo que te perdona, pero no el Cristo que te transforma. Amados, amadas, Cristo nos ha perdonado, pero Cristo nos transforma. Somos transformados en Cristo. A ver, levantar las manos contra toda mentira del diablo y decir conmigo, Cristo me transforma. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice lo que le cité hoy, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El perdón borra la culpa, pero la vida de Cristo en nosotros rompe el poder del pecado. Anota esa frase, por favor. El perdón borra la culpa, pero el gobierno de la vida de Cristo rompe con el poder del pecado. El Cristo que se te revela te dice, yo no solo te perdono, yo te transformo. Le dijo a la mujer, vete y no peques más. Él te dice a ti cuando te acercas a Él, hoy te perdono, pero si te rindes, te voy a transformar para que no vuelvas a caer repetidamente en ese pecado. Amén. Wow.
Otro ejemplo. Predicar a Cristo parcialmente es el engaño moderno. Esta trampa que estamos hablando de un Cristo parcial es el engaño que hoy, inclusive con mucha sutileza, el diablo ha logrado que desde los púlpitos se predique. Se predica una parcialidad de Cristo y no una totalidad y suficiencia de Cristo. En muchas congregaciones se enfatiza una parte del evangelio. Algunos predican sobre prosperidad, pero no predican de la cruz. Algunos predican de la cruz, pero no hablan de la resurrección. Otros predican de unas obras que hay que vivir, pero no de una transformación gloriosa que uno experimenta en el Señor. El resultado son creyentes confundidos, engañados, creyentes que dependen de métodos. Ay, ¿qué tengo que hacer? Necesito consejería, porque no sé qué hacer. Claro, porque todo depende de la sagacidad de la persona para saber qué hacer, qué método aplicar, qué regla utilizar. Decirle al que está a tu lado, vos y yo no funcionamos con métodos. Decirle, vos y yo tenemos la vida y la vida nos transforma. Amén. La vida nos transforma. Gloria a Dios. La verdadera fe es según Cristo, no según tradiciones, emociones o enseñanzas meramente humanas. Cuando eso sucede en el ámbito de la trampa de la religiosidad, el creyente busca algo fuera de lo que ya tiene en Cristo. Qué triste, ya tenemos y estamos buscando. Está en casa, pero busco en la casa del vecino. Está en mi bolsillo, pero busco en otro lugar. Una persona que vive de eventos en eventos, de conferencia en conferencia. Ojo, no estoy en contra de asistir a conferencias, a eventos. Ahora vamos a ir a uno que se va a hacer en Aristóbulo. Vamos a tener nuestro evento. Pero quiero decirte que eso es complementario. Vos no vas a buscar algo que no tenés en esos lugares. Simplemente vas a ir a enriquecerte con la expresión del cuerpo de Cristo en ese lugar de algo que lo estás disfrutando y que ya sabes que lo tenés. Es muy distinto. Pero hay gente que dice, voy a buscar unción. A ver, culto de avivamiento. ¿Dónde hay un culto de avivamiento? Me voy a avivar allá. ¿Sabe qué significa avivamiento? Dar vida al que está muerto. ¿Sabe quiénes buscan avivamiento? Los que están muertos. Y hay gente que vive buscando de aquí, de allá. Allá llega el profeta, allá llega la conferencia, allá llega el evento. Voy y las enseñanzas del púlpito, vengan a recibir la unción para la transformación. Y todos corren a recibir algo que creen que no tienen. Eso es un engaño, es una trampa. Nos movemos así desde lo emocional, buscando algo, amados, amadas, algo que ya tenés, pero que simplemente no lo estás dejando que te gobierne. Y ese es el problema en la iglesia. El diablo nos distrae haciéndonos buscar sensaciones emocionalistas. Recibimos algo, caminamos por 2 o 3 días y otra vez se nos enfría. Y otra vez, al cabo del mes, necesitamos otro evento. Entonces hay congregaciones que alimentan a su congregación de evento tras evento, de predicadores invitados con predicadores invitados que traen la unción para tal cosa, que traen la unción para la otra tal cosa, cuando esa unción ya está en ti. Y es la unción del Santo. Ahora repito, cuando voy a un lugar, voy a enriquecer, a ser perfeccionado por los ministerios que Cristo levanta, pero con la plena conciencia de que ya lo tengo, no que ahí lo voy a recibir.
Porque al recibir a Cristo ya he recibido todo en plenitud. Amén. Levantad la mano y decid conmigo, he recibido todo en plenitud. Colosenses 2:10 dice, vosotros estáis completos en Él. Ay, 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 parece que no te emociona. No sé si es la hora, que son las 11:10 y está cerca el almuerzo. Levantad la mano nuevamente y decid conmigo, estoy completo en Él. Ahora eso que ya tengo tiene que manifestarse, tiene que gobernarme. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sabe cómo, mi hermano? De una manera muy sencilla. Cada día cierra la puerta de tu cuarto. Ponte en secreto delante del Padre Celestial y amoroso, y el Espíritu que está en ti comenzará en oración y con las Escrituras a revelar lo que Cristo te dio, y eso va a comenzar a tener gobierno sobre tu vida, y de una manera natural y espontánea, donde andes, donde estés, en tu trabajo, en tu casa, en tu barrio, primero en tu propia vida, va a comenzar a manifestarse todo eso. Aleluya. Y vos vas a ver que la unción del Santo está en ti y que los propósitos y diseños que Dios tiene para con tu vida van a ser una realidad práctica, poderosa, y que no dependerá del ungido fulano de tal, sino que dependerá del Santo que te ha ungido una vez cuando recibiste al Espíritu Santo. Amén. Nos queda 15 minutitos para la tercer trampa. La tercer trampa. La trampa llamada del mundo. Vamos a resumir 3 trampas. La primera trampa, la trampa llamada del yo. La segunda trampa, la trampa llamada de la religiosidad. La trampa de la religiosidad presenta a un Cristo parcial. Y ahora viene la trampa del mundo. La trampa del mundo redefine en el cristiano lo que es éxito. La trampa del mundo es esa trampa que Satanás usa para llevar a tu plano de vida espiritual el concepto de éxito tal cual lo tiene el mundo. Y hay muchos cristianos que buscan tener éxito en lo que viven como hijos de Dios, pero no a partir de lo escritural, sino a partir de parámetros de éxito que tiene el mundo. Y fíjense lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿A qué se refiere mundo? Se refiere no solo al planeta Tierra, se refiere al sistema de gobierno, a la forma de pensar, a las prioridades que se establece. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Está hablando a los cristianos, te está hablando a vos y a mí. Está diciendo que si yo amo al mundo, si coloco al mundo con sus parámetros y principios como lo primero, ¿qué fue lo que perdí? El amor al Padre. ¿Qué es amar al Padre? Tener al Padre y sus valores y sus principios como los que rigen mi vida. Yo no puedo estar regido por 2 gobiernos. Entonces dice, porque todo lo que hay en el mundo, todo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. 3 principios por el cual el mundo define éxito. Por alcanzar los deseos de la carne, por alcanzar los deseos de los ojos y por la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y acá hay una afirmación categórica en el último versículo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, el que está rendido a Cristo y hace la voluntad de Dios, permanece para siempre.
Cuando hice el viaje de quinto años, y todavía me acuerdo bien los detalles, tengo muy buena memoria, allá en el año 83 fuimos a Bariloche. Y la propaganda, creo que hasta ahora sigue siendo muy icónico ese lugar, era una noche gratis en el boliche bailable Cerebro. Y era el gran momento que los jóvenes de Campo Viera, una localidad de 10.000 personas, estaban esperando para llegar a uno de esos lugares donde congregaban en esa época a cantidad de jóvenes que iban en sus viajes de excursiones. Y todos hablaban de esa noche. Y llegó la noche de ir al boliche más famoso allí de Bariloche. Yo ingenuamente pensé que alguien se iba a quedar conmigo y que no iba a ir. Entonces cuando me dijeron, Hugo, ¿vos vas a ir? Le digo, no son lugares que yo asisto, no me hace bien, no me edifica, no quiero ir. Dale, che, que si tu pastor no te está mirando, nadie le vamos a contar. Porque la gente del mundo piensa así, que uno hace las cosas por obligación. No, le digo, no es porque me miran o me exigen, no quiero ir. Siento que no es mi ámbito, no es mi lugar. Che, nadie se va a quedar conmigo. Solo vos sabés, me dijeron. Cuando me di cuenta, se fueron todos. Me quedé en el hall ahí del hotel y me quedé triste. Dije, Señor, vine a Bariloche, mira, pensé que alguien se iba a quedar conmigo. Podíamos salir y recorrer otras partes de la ciudad, nadie se quedó. Y me quedé muy triste. Y me fui a mi habitación. Agarré mi bolso y tenía la Biblia, saqué la Biblia. Y leo este versículo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el Espíritu me decía, vos estás haciendo lo que yo quiero que vos hagas. Mi vida se está expresando en vos. Vos tenés que divertirte conmigo. Tenés que divertirte con el cuerpo de Cristo de Bariloche. Entonces salí corriendo de mi pieza y voy al conserje ahí. Le digo, ¿dónde hay una iglesia evangélica? ¿Una iglesia evangélica? No sé, me dijo. No, pero una iglesia evangélica cerca, tiene que haber acá en Bariloche. Sí, hay evangélicos, me dijo. Pero no sé dónde. Espera que el cocinero es evangélico. Che, vení un poquito. Vino el cocinero. Me dice, ¿vos sos evangélico? Sí. Acá el muchacho está preguntando por una iglesia. Mirá, me dice, acá a tantas cuadras hay una iglesia bautista. Me indicó así. Me fui. Llego y estaban de fiesta con Jesús. Culto de jóvenes. Entré en el culto, me senté. ¿Sabe qué estaba predicando el pastor? Eclesiastés. Y el título era Vanidad de vanidades. Todo, dijo el predicador, es vanidad. Y el Señor otra vez revelando su escritura y mostrándome a Jesús. Yo alabé a Dios. Terminó el culto y los jóvenes se acercaron. Hola, ¿cómo? ¿Y vos? Yo soy de Campo Viera. ¿Campo qué? Y ahí le expliqué que es la localidad más importante de Misiones y donde se hace la fiesta nacional del té. Che, ¿querés quedarte? Ahora hay ping-pong, hay unas pizzas, vamos a compartir. Me quedé, jugamos al ping-pong, comimos pizza, reímos, nos conocimos. Esa época no había celulares, pero tomamos direcciones postales, porque viste que esa época eran las cartitas. Y bueno, y cuando me di cuenta era como las 2:00 de la mañana, las 3 de la mañana. Me acompañaron hasta el hotel. Llego y algunos ya llegaron ya de su farra, ¿viste? Llego y che, nada. ¿Y vos dónde fuiste? ¿A dónde? ¿Por qué no nos contaste? Vos te fuiste, permítame una expresión que se usa en el ambiente, a una joda, ¿eh? Vos te fuiste. Yo le digo, no, me fui. Sí, en realidad me fui a una fiesta. ¿Y qué fiesta? A un culto. A adorar a Dios. Y a disfrutar a Cristo con mis hermanos.
El mundo y sus deseos pasan. ¿Cuál es la trampa de Satanás? La trampa de Satanás es hacernos pensar, escuche esto, que somos exitosos respetando lo que el mundo llama exitoso. ¿Y cómo el mundo califica a uno como exitoso? De acuerdo a su influencia, de acuerdo a su fama y de acuerdo a su prosperidad. Para el mundo, exitoso es el que más influye. Hoy están de moda los influencers. ¿Cuánto tenés? 1 millón de seguidores. Pero yo tengo 2 millones. El otro dice yo tengo 3 millones. O este es el capo porque tiene 3 millones. La influencia, la fama, el reconocimiento. Hola, ya viene fulano de tal, mirá, tremendo hombre es. Y él escucha que lo reconocen, que lo aplauden. Ese es símbolo para este mundo de éxito o la prosperidad. Estar con cosas que determinan un estilo de vida en vanguardia. El enemigo no necesita destruirte. Basta con que te distraiga con cosas buenas, pero que reemplazan la centralidad de Cristo. Ejemplos. El caso de un profesional exitoso pero vacío. Un creyente logra tener un título, empieza su carrera, su trabajo, asciende, avanza, recibe elogios, reconocimiento y por consecuencia un buen salario, pero con el tiempo su vida espiritual comienza a enfriarse. Ya no tiene tiempo para orar, ya no tiene tiempo para servir, ya no tiene tiempo para disfrutar de la comunión con los hermanos. No está cometiendo un pecado visible, pero el mundo lo ha seducido con la ilusión de lo que el mundo llama éxito. Otro ejemplo, el joven que busca aprobación en las redes. Un joven creyente publica constantemente fotos, frases, videos, buscando la validación, los likes. Y cuanto más aprueban lo que él dice en las redes, ¿qué necesidad de aprobación que tiene la gente hoy? Estoy aquí desayunando un café con 2 medialunas. ¿Quién le importa lo que vos estás desayunando? Pero la gente quiere que le ponga me gusta. Qué buen desayuno. Qué capo que sos cuidando tu cuerpo, templo y morada del Espíritu Santo. Y se espera la aprobación, se espera el reconocimiento. Eso también pasa en el ambiente pastoral. El pastor que saca su publicación esperando una devolución de la gente. Y entonces él dice, estoy funcionando bien en mi ministerio. Cuando uno cae en esa situación, uno está siguiendo el pensamiento del mundo. Y el diablo logró atraparte en la trampa. Te sacó la centralidad de Cristo para buscar la aprobación de la gente. Mira, levanta tu mano y decí conmigo, yo soy un hijo amado, aceptado por el Señor. Decí conmigo, no necesito la aceptación de otros. Mientras que alguien te puso un like, Dios a través de Cristo puso su vida por vos. Aleluya, dale un aplauso a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. La familia que confunde bienestar con propósito. Una familia cristiana que trabaja duro, construye una casa, compra un auto, asegura su futuro económico. Está bien. Pero cuando llega el domingo está cansado. O quiere aprovechar de disfrutar todo lo que el Señor le dio. Y entonces reemplaza el diseño de Dios para con su vida por el bienestar y la comodidad que ha logrado. Y dejamos la centralidad de Cristo y terminamos siendo engañados por Satanás.
el ministerio que mide su valor por los resultados. Yo te digo una cosita, mira, y le pido al grupo de alabanza que pase. Si tendríamos que medir los ministerios de los apóstoles por los resultados aparentes, y no iban a ser llamados exitosos. O el ministerio de Jesús. Mira, Jesús predicó 3 años, sanó enfermos, liberó endemoniados, dice, sanó a todos los oprimidos por el diablo, por enfermedades, a todos los sanó, los liberó. Alimentó a 5,000 personas, sin contar hombres y mujeres, niños y mujeres, a 5,000 hombres. Hizo tantas cosas. Pero ¿cómo terminó su ministerio? Terminó con uno que lo traicionó, que fue Judas, con otro que lo maldijo antes de morir, que fue Pedro, con 11 que quedaron temerosos, se esparcieron y así murió. Si miramos hasta la muerte decimos, wow, Jesús fracasó. De 12, uno le negó, le vendió, le traicionó, otro le negó, los otros desaparecieron. Solo Juan estaba con María ahí frente a la cruz. Si miramos hasta la muerte decimos, Jesús fracasó. El mundo va a llevar a que vos te enfoques en los resultados de acuerdo a los parámetros de este mundo. Fama, prosperidad, influencia. Pero ¿qué pasó después de la resurrección? Jesús volvió a vivir. Decí conmigo, ¡epa! Envió al Espíritu Santo. El que le maldijo fue transformado. Y en un día predicó y 3,000 se convirtieron. Y la iglesia creció y llenó todo el mundo conocido. A tal punto que le llamaron cristianos, porque con la verdad de Cristo trastornaban el mundo entero. Mira, hay cosas que en el momento no van a haber resultados como el mundo dice que tenés que tener. Por eso, en ese momento tú tienes que entender lo siguiente: Dios no busca resultados, Dios busca rendición. Si estás rendido hasta la muerte, decí conmigo, hasta la muerte, voy a decirte que hay una resurrección espiritual para todo lo que estás haciendo. Hay un poder y una manifestación del Espíritu para todo lo que estás haciendo. Y estés vos o no estés vos, un día el nombre de Dios será glorificado a través de lo que estás haciendo. Cuando lo que estás haciendo tiene la plenitud de Cristo en vos. Y no te regís por los conceptos de éxito que define el mundo. No seamos atrapados por el exiticismo superficial, vano, pasajero de este mundo. Vamos a centralizar nuestra vida en ese Cristo eterno que va mucho más allá de lo que se ve. Cuidado con las trampas de Satanás. Te repito, 3 trampas. Primero, el yo. Empezar en la gracia y terminar en el esfuerzo humano. Segundo, la religiosidad. Presentar a un Cristo parcial. Y tercero, ser atrapado por el mundo. Buscar hasta el cansancio reconocimiento, fama, prosperidad, sin disfrutar en el descanso de lo que Cristo nos da. Y si terminás con prosperidad, es el resultado de Cristo.
y disfrutá en Cristo de eso. Si terminás siendo nombrado por allí, la gloria es para el Señor. Y seguí disfrutando de Cristo. Si hay números y cambios, como ocurre en lo que Dios puede hacer, seguí centralizado en Cristo y disfrutá, pero en Cristo. Y nunca te la creas. Mirá al que está a tu lado y decirle: pedacito de barro. No te la creas. Ponte en pie, por favor. Cierra tus ojos, levanta tus manos y dile: Señor, acá estoy, acá estoy, acá estoy. A ti me rindo, amado Jesús. Con tus manos levantadas, decirle: a ti me rindo, Jesús. A ti me entrego, Señor. Líbrame, Señor, de estas trampas de Satanás. Abrí mis ojos, Señor. Producí en mí el querer como el hacer, en una total dependencia de quien tú eres, para no ser atrapado por un yo que quiere usurpar el trono que te corresponde, para no ser atrapada de una religiosidad que te presenta a vos en forma parcial, para no ser atrapado, Señor, por el pensamiento y la definición de éxito de este mundo. Oh Jesús, nos volvemos a ti y cada día lo tenemos que hacer, cada día, para que tu suficiencia, tu verdad, lo que eres en nosotros, en mí, y después a través de mí, sea lo que determine y manifieste en ti lo que somos. Gracias. Oh, Rikala Bakai, Kia Mandara la Bakanda. Y que esta amada congregación, amada iglesia, que podamos, Señor, vivir en esta verdad con la centralidad y suficiencia de Cristo por medio del Espíritu y a través de las Escrituras. Acércate a tu familiar o a tu amigo, tu amiga que tenés al lado y oren juntos. Y que el Señor sea revelado a través de esta palabra. Y que esta palabra pueda quedar grabada en vuestros corazones. Y a los que nos están mirando a través del internet, allí donde estás, Cristo es el todo en todos nosotros. Él lo llena todo en todo. En Él hay suficiencia. Y en una vida rendida está el secreto del verdadero éxito, que consiste en vivir para Dios, con Dios, en Dios, de la forma que Él quiere. Gracias, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un aplauso a Jesús. Aleluya. Saludar al que está al lado tuyo, bendecilo. Los que se van a inscribir para